lo que quisiera es que ustedes hagan algo ustedes, ¿sí? Pues no hay, siempre vieron que no hay una única forma de poder hacer los programas. Lo que tenemos que plantear es un algoritmo para hacer la factorización. ¿Qué quiere decir factorizar? Nosotros tenemos un sistema, ¿sí? Un sistema de ecuaciones lineales, con una matriz, la matriz de los coeficientes de ese sistema es una matriz, los coeficientes reales, por ejemplo, que es de n por n. Y lo que vamos a tratar es de esa matriz, si es que se puede hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es descomponerla en dos matrices triangulares, ¿sí? Es eso que ven acá que dice, bueno, lo vamos a descomponer en una matriz que la llamamos L y en una matriz que la llamamos U. Eso viene en notación en inglés, low y up, que es una matriz triangular inferior y una matriz triangular superior. Y también van a ser dos matrices, ¿sí? De n por n. ¿Está bien? Entonces, como ven, como dice acá en el PowerPoint, lo que vamos a hacer a un sistema A por X igual B, mediante algún algoritmo, a la matriz A la vamos a transformar en un producto de dos matrices triangulares, una matriz triangular inferior L y una matriz triangular superior U. De tal manera que si reemplazamos A por ese producto de matrices, nos va a quedar un sistema que es L por U por X igual B. Y fíjense entonces cómo se resuelve el sistema. A U por X, ¿sí? Fíjense que a U por X, lo llamamos Z, resolvemos L por Z igual B, B es el vector columna que es dato, y entonces podemos rápidamente encontrar los valores de Z. Como tenemos los valores de Z, el sistema que nos había quedado U por X igual Z, también es rápidamente resuelto. Uno diría, bueno, ¿para qué hace esto? Ustedes, si se acuerdan, en la resolución de sistemas lineales, cuando uno tiene una matriz triangular, ya el sistema está resuelto, ¿sí? A ver, vamos a hacer, para que recuerden por qué decimos esto. Vamos a abrir la pizarra. Esperen, que a veces cuando abro la pizarra se me desconecta. La pizarra. Nosotros tenemos un sistema. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema, A por X, igual B. Entonces, nosotros vamos a suponer que esta matriz la podemos factoriar, ¿sí? Después vemos cuándo es posible factoriarla. Entonces, lo que hay que tener en cuenta que esa matriz se puede factoriar, pero podría ser una matriz con determinante nulo. Así que, bueno, hay que tener cuidado. Pero bueno, empecemos suponiendo que los sistemas se pueden resolver y tienen solución única, ¿no? Pero esta matriz, lo que nosotros decimos es que la podemos factoriar en un producto de dos matrices, una matriz L y una matriz U. Entonces el sistema, decimos que no, perdón, el sistema nos va a quedar, si es A por X igual B, nos quedará L por U por X igual B. Entonces, a esto, ¿sí? Dijimos que lo llamamos Z. Entonces, dijimos que L por Z es igual a B. Este sistema, tendremos las incógnitas, serán Z1, Z2, Zm, ¿no? La matriz será de M por M.
Entonces, esta L, una vez que tenemos resuelto este sistema, sabemos cuánto vale Z. Por lo tanto, U por X, que era igual a Z, ¿sí? U por X, que era igual a Z, puedo resolver ahora este sistema, ¿sí? Rápidamente, porque estos son matrices triangulares, y tengo los valores de X, que eran los que me interesaba calcular. Ahora, ¿qué es L? L hay varias formas de verla, ¿sí? Como L es una matriz triangular inferior, pongámosle una matriz de 3 por 3, nada más que para facilidad, para no hacer mucho lío para escribir acá en la pizarra, escribamos matrices de 3 por 3. Lo que nosotros tenemos es una matriz de la forma 1, 0, 0. Acá puede venir un número cualquiera, 1, 0. Acá vendrá A, supongamos que esto llamémosle C, para no llamarle B. D y 1. Esta en general es la que vamos a ver. Esto es una matriz triangular superior, inferior, y U, ahora les digo por qué los unos, ahí, ¿sí? Y una matriz triangular superior. Si esto es A, B, C, supongamos que acá es F, G, H. No le pongo A1, 1 y todo porque no van a ser en general los mismos. Acá sería 0 y J. Acá sería 0, 0. Y acá supongamos que ponemos K. ¿Sí? Y esta es una matriz triangular. Nosotros factorizamos esto y nos va a quedar esta matriz y esta matriz. Entonces, cuando uno tiene un sistema triangular, el sistema se resuelve rápidamente. Una cosa, acá fíjense que tenemos 1, 1, 1. ¿Sí? Bueno, esto tiene un nombre, porque la matriz podemos armarla de distintas maneras, la matriz L. Con unos en la diagonal. La otra forma es que tengamos los valores de la diagonal, que en esta diagonal de la matriz L tengamos los valores de la diagonal que tiene A, o si no cualquier otro valor distinto de 1. ¿Sí? Tienen nombres, ahora después yo los puse ¿cómo se llama? Ahí en la transparencia, cada uno de esos. Depende cómo la calculemos. Ahora, ¿por qué decimos que se resuelve rápidamente un sistema triangular? Fíjense que si supongamos que tenemos una matriz triangular, superior o inferior, no importa, esto para que recuerden, A, 0, 0, pongamos B, C, 0, y esto no tiene nada que ver esta matriz, simplemente para que recuerden lo que era una matriz triangular, cómo se resolvía. Esto es 0, parece una G. A, B, C, D, E y F. Sí, esta es una matriz triangular. Podríamos haber escrito una matriz triangular superior también, ¿no? Y si uno tiene X1, X2 y X3, entonces, y esto, no, súbanse, y acá tenemos B1, B2 y B3. Si nosotros tendremos un sistema de estos, donde esta matriz es una matriz triangular, ya tenemos resuelto el sistema. Fíjense que X1, A por X1, A por X1 es igual a B1.
es igual a B1. Entonces X1 es B1 sobre A. Una vez que tenemos X, fíjense que de acá, ¿qué tenemos? B, X1 más C, X2. Bueno, X1 lo tenemos, despejamos acá X2 y ya está. Y lo mismo vamos a hacer con X3. Así que un sistema triangular, ¿sí? Lo que nos evita es hacer muchas operaciones, además fácilmente resuelto. Si nosotros tuviéramos una matriz que no fuera triangular, el número de operaciones que uno tiene que hacer para resolver un sistema es del orden de, si la matriz es de, supónganse que la matriz pertenece a las matrices, pertenece de n por n, ¿sí? El número de operaciones que ustedes tienen que hacer es del orden de n cubo sobre 3. En cambio, con una matriz triangular, ¿sí? Si esta matriz A fuera triangular, el número de operaciones que uno tiene que hacer es del orden de n cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que es mucho menor el número. Bueno, imagínense que cuando ustedes estén trabajando y resolviendo un sistema lineal, no van a resolver un sistema de 3×3, de 4×4. Van a resolver sistemas muy grandes. Entonces, fíjense que es n cubo sobre 3, es enorme. Fíjense que, supónganse que fuera de, ustedes están trabajando por hacer una cuenta rápida, de 100%. Fíjense que esto le da del orden de 100%, le da el orden de 10 a la cuarta. Y esto le da el orden del 10 al cubo. Dividido 3, ¿no? Pero está. Y esto le da el orden de, perdón, 10 a la cuarta. 10 a la cuarta le da este. Este le da del orden, fíjense que 100 por 100 por 100 son del orden de 10 a la sexta. ¿Sí? El número de operaciones cuando n crece, el hecho de no tener una matriz triangular aumenta muchísimo el número de operaciones. Ahora, uno dice, bueno, a mí me dan este sistema, ¿sí? Y resulta que yo tengo que factoriar. Sí, factoriar esto genera un número alto de operaciones del orden de NH cubo, pero una vez que lo tenemos factorizado, la resolución del problema es mucho más fácil. Si uno, y como va a tener que usar, ¿sí? Uno va a tener que usar la matriz L y la matriz U, el orden de operaciones para resolverlo sería del orden de, fíjense, del orden de n cuadrado para U y del orden de n cuadrado para L, así que si resolviéramos un sistema LU, el número de operaciones sería, para resolver el sistema LU, va a ser de 2n cuadrado, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, uno dice, bueno, pero tengo que factoriarlas. Sí, el hecho de factoriar esto genera un número también alto de operaciones cerca del n cubo sobre 3. Pero una vez que tengo factorizado eso, el sistema se resuelve rápidamente. ¿Sí? Esa es la ventaja de factoriar. Bien, entonces yo lo que tendría que hacer es pasar una matriz de m por n, de m por m, a un sistema, a dos matrices triangular, una matriz triangular superior y una matriz triangular inferior. Bueno, digamos, entonces, bueno, lo que les decía, una matriz cuadrada de n por n, y supongamos que la podemos reducir, ¿sí? Ven que siempre decimos, supongamos que la podemos reducir a una matriz triangular superior U, aplicando operaciones elementales, ¿sí? Ahora vamos a ver y recordar qué son las operaciones elementales. Entonces existe una matriz triangular inferior L, fíjense que yo a la matriz A le hago operaciones elementales, y lo que obtengo es 1. Y como subproducto de eso, ¿sí? Voy a obtener la matriz triangular inferior L. Que si las matrices son invertibles, U y L, si la matriz es invertible, quiere decir que tiene inversa, que el determinante distinto de 0, tanto la matriz U y la matriz L van a ser invertibles.
Esto es lo que yo les decía, que tienen nombres. Si U tiene unos en la diagonal, se llama método de Doolittle. El de Crook, la factorización, requiere que los elementos de la diagonal de U sean 1. Y después, el de Cholesky, ¿sí? Lo que requiere es que los elementos de la diagonal de L y de U sean iguales. Pero bueno, eso va a depender de cómo uno haga las operaciones elementales, ¿sí? Cuando hablamos de operaciones elementales, lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente. Vamos a la pizarra. Vamos a borrar acá. Nosotros lo que vamos a hacer son operaciones elementales. Entonces, ¿qué significa operaciones elementales? Bueno, es cuando nosotros queremos hacer calcular o factorizar la matriz A y B, que la matriz A en L y U, lo que nosotros queremos hacer, le vamos a aplicar operaciones elementales en la matriz A para obtener la matriz U. Y como subproducto, ahora vamos a ver, vamos a obtener, ¿sí?, la matriz L. Bien. ¿Qué significa hacer operaciones elementales? En el caso particular, ¿se acuerdan? Las operaciones elementales son, lo que podemos hacer es permutar filas, multiplicar a una fila por un número y multiplicar a una fila por un número y sumársela a otra fila. Bien, para nosotros hacer las matrices, para generar las matrices LU, lo que nosotros no vamos a hacer es permutar filas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que poder llegar a triangulizar no sé, tengo un neologismo, a hacer matrices triangulares superior e inferior sin permutar filas, ¿sí? Es decir, haciendo operaciones elementales. ¿Qué podemos hacer? Multiplicar por un número una fila, ¿sí?, y sumarse esa fila a alguna otra. Entonces vamos a ver que es más claro construyendo una matriz. Primero, lo que podemos hacer es, ¿se acuerdan que había 3 tipos de matrices elementales? ¿Sí? Una matriz, la matriz es del tipo 1, ¿sí? Supongamos, llamamos matrices del tipo 1. Escribo matrices de 3×3 simplemente para hacer fácil. La matriz del tipo 1 es, por ejemplo, 1, 0, 0. Esto sería 0. Pensemos, por ejemplo, una cosa que podríamos hacer, 0, 1, y esta sería la 0, 1, 0. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el efecto? Entonces, yo esto se lo aplico a una matriz A. ¿Sí? Pongamos el A1, 1, el A1, 2, el A1, 3. Bueno. El A2, 1, el A2, 2. Bueno, no la termino de completar porque total, esta es la operación que no vamos a usar. Y el A2, 3. Bueno. Y el A2, 3. Bien. Y acá las que restan. Si yo multiplico esta matriz por esta otra matriz, el efecto de multiplicar esto lo que hace, ¿sí?, es la fila 2 la lleva a la 3 y la fila 3 la lleva a la 2. Pueden hacer la cuenta, que es sencilla, y es eso, ¿sí? Pero esta justamente es la operación elemental que dijimos que no vamos a hacer. Porque estaríamos, como vamos a trabajar sobre la matriz A, bueno, si hiciéramos esto tendríamos que cambiar el vector B
y también permutarlo, pero no lo vamos a hacer. ¿Sí? La idea es, esto es una matriz elemental. La otra matriz elemental es las matrices del tipo 2. Las matrices del tipo 2 son, por ejemplo, supongamos alfa, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Yo puedo poner el alfa acá, en el centro, o en el lugar 3, 3, ¿sí? Siempre sobre la diagonal. ¿Cuál es el efecto de multiplicar esta matriz a la esta matriz del tipo 2 y multiplico a esta otra matriz? Lo que hace es a la fila 1, ¿sí? La va a multiplicar por este valor alfa. Quiere decir que si coloco esto acá, el alfa en el primer lugar, el producto lo que nos va a dar es alfa 1, 1, alfa 1, 2, alfa 1, 3 y el resto queda como está. Si lo colocara en el lugar 2, 2, lo que haría es multiplica la fila 2 por alfa y si lo colocara en el 3, 3, multiplica a la fila 3 por alfa. ¿Sí? Entonces, esta sería una operación elemental que no la vamos a usar. Esta la podríamos llegar a usar. Y la que más nos conviene usar son las matrices del tipo 3. Una matriz del tipo 3. Una matriz del tipo 3, ¿sí? Lo que hace, la podemos escribir así. 1, 0, supongamos, llamémosle alfa esto. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces fíjense que ¿cuál es el efecto de esta matriz al hacer el producto de esta? Vamos a hacerlo porque esta va a ser el tipo de matriz que vamos a usar. Esta matriz del tipo 3 es la que nos conviene usar. Entonces, nos conviene usar lo que uno después tiene que hacer un algoritmo que haga eso, ¿no? Lo pueden plantear de esta forma o lo pueden plantear de la forma que yo hice el programa, que también en definitiva es lo mismo. Pero quiero que tengan claro cuáles son las operaciones que uno está haciendo. Una cosa, sí, fíjense que acá multiplicamos la matriz del tipo 1, esto también es importante tenerlo en cuenta. Fíjense que coloco la matriz de este lado, la multiplico por la matriz A, y esto lo que nos va a hacer es permutar la fila 2 por la fila 1. Si en vez de hacer el producto de la matriz elemental por la matriz, lo que hago es la matriz por la matriz elemental, lo que va a hacer es, en vez de permutar las filas, lo que hace es permutar las columnas. Acá, lo mismo, ¿no? Si multiplico la matriz 2, de tipo 2, por la matriz A, lo que va a hacer es, dijimos, multiplica a la primera fila toda por alfa. Ahora, si en vez de hacer la matriz del tipo 2 por A, lo que hago es A por la matriz del tipo 2, lo que hace es a la primera columna la multiplica por alfa, ¿sí? Depende del lado que uno multiplique, lo que hace es trabaja sobre las filas o trabaja sobre las columnas. Bien, veamos el efecto de esto, que es la matriz que nos interesa. Fijémonos, vamos a escribir una matriz A. A, 1, 1, A, 1, 2, A, 1, 3. A, 2, 1, A, 2, 2, A, 3, 3. A, 3, 1,
A, 3, 2, y A, 3, 3. Y a esto lo multiplicamos por esta matriz. 1, 0, alfa. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bien, entonces, fíjense, multiplicamos esto, hacemos esto por esto, fíjense, bueno, el producto de matrices, ¿no? 1 por alfa 1, entonces 1 por alfa 1 más 0 por alfa 2 más, ¿cómo se llama? Esperen que es 1 por esto nos queda, esto nos da 1 por A1, 1, es A1, 1, 0 por esto más alfa 3, 1, 1. Esta fila por esta columna es A1, 2 más 0 por esto más alfa por A3, 2. Y esto nos queda, esto por esto nos queda A1, 3, 0, A3, 3. Alfa por A3, 3. Bien. Después, esto por esto que nos da 0 por A1, 1, 1 por A2, 2, eso queda A2, 2. Bueno, perdón, A2, 1. Esto va a quedar A2, 2. Y esto queda, y esto es, perdón, A3, 2. Acá me equivoqué. A3, 2. Y esto queda, esto por esto, por esta fila por esta columna, nos queda A3, 1. Esta nos queda A3, 2. Y esta nos queda por A3, 3. Bien. Fíjense cuál fue el efecto de colocar el alfa acá. Fíjense que esto está en la columna 3 y en la fila 1. Entonces, el efecto, ¿sí?, de esta matriz elemental fue, fíjense, está en la fila 1 y en la columna 3. Entonces, el efecto de colocar el alfa acá sobre esta matriz fue sumarle a la fila 1, que es la fila donde está el alfa, ¿sí?, alfa veces la fila 3. ¿Sí? Fíjense que está en la columna 3 y en la fila 1. Entonces, a lo que hay en la fila 1 le sumo alfa veces lo que está en la fila 3. Si yo el alfa lo hubiera colocado, supongamos que hubiera colocado, en vez del alfa, hubiera colocado, supónganse, un beta en la columna 2, el efecto hubiera sido sumarle a la fila 1 beta veces la fila 2. ¿Sí? Y así yo puedo mover el alfa por los ceros estos que tengo acá, y el efecto sería eso. Si en vez de multiplicar de este lado hubiera hecho esta matriz por la matriz elemental, ¿sí?, por la matriz elemental esta, lo que hubiera hecho es, en vez de sumárselo a la fila 1, se lo hubiera sumado a la columna 1. ¿Sí? Ese es el efecto. De un lado opera sobre las filas y del otro está operando sobre las columnas. Entonces fíjense que esto
es lo que nos va a convenir, ¿sí? Para poder diagonalizar, transformar la matriz en una matriz triangular. Si hacemos estas operaciones, entrar en algo de esto, ¿no? Si yo hubiera hecho, primero vamos a poner acá 0, 0, y supónganse que acá hubiera puesto el alfa. Hubiera puesto el alfa acá. 0, 0, 1. Si hubiera puesto el alfa acá y multiplico a esta matriz, fíjense que el alfa está en la columna 1 y en la fila 2. Entonces yo lo que hubiera hecho es, le hubiera sumado a la columna 2 alfa veces la fila 1. ¿Sí? Fíjense que siempre depende. Acá está, esto para que les quede claro, ¿no? Está en la fila 1, así que voy a sumar algo sobre la fila 1. ¿Qué le voy a sumar? Estoy en la columna 3, así que le voy a sumar alfa veces la fila 3. Acá estoy en la fila 2. Quiere decir que la operación, el efecto va a estar en la, el efecto del alfa S va a estar en la fila 2. ¿Sí? Pero ¿en qué columna estoy? En la columna 1. Entonces, lo que voy a hacer es, le voy a sumar alfa veces la fila 1. Si lo hubiera puesto en este lugar, fíjense que el alfa hubiera estado en la columna 3, pero el alfa sigue estando en la fila 2. Entonces, le estaría sumando alfa veces la fila 3 a la columna, perdón, alfa veces la fila 3 a la fila 2. ¿Sí? Bueno, eso depende del lugar donde está el alfa, pero entonces la columna lo que me dice es qué fila le voy a sumar y sobre qué fila lo voy a estar haciendo, en la fila donde coloco el alfa. Bien, entonces, lo que nos conviene, ¿sí? Entonces, es utilizar esta matriz del tipo 2, porque fíjense que esta matriz del tipo 2 está involucrado ya la del tipo 1. Este solo multiplica la fila por un alfa. Este multiplica a una fila por un alfa y le suma a la otra. Así que yo lo que voy a tener que usar, son eliminación gaussiana, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto. Borramos la página y entonces, no, acá. La generalización es trivial. 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Tres, 1, 3, 2 y 3, 3. Bien. Entonces ahora yo lo que quiero es, me tengo que armar una matriz triangular. Entonces me voy a armar una matriz triangular superior. Entonces fíjense, esta es mi matriz A. Entonces yo quiero hacer una matriz triangular superior, yo lo que tengo que hacer es hacer 0 este, el 2, 1, el 3, 1 y el 3, 2. Si hago 0 esos números, ¿sí? Ya tengo una matriz triangular superior. Entonces, yo lo primero que tendría que hacer es, bueno, multiplicarla por una matriz del tipo 3. Bien, entonces, yo lo que tengo que hacer es una matriz del tipo 3, yo a este 2 lo tengo que transformar en un 0 y a este 3, 1 en un 0. Bien, entonces vamos a aplicar, acá tendríamos 1, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que, a ver, pensemos, qué es lo que tendría que hacer? He hecho una cuenta ya.
Bueno, a ver, tengo 1, entonces a la fila 2, yo lo que tengo que hacer es a la fila 2 sumarle, entonces yo a la fila 1, déjame pensar, esperen que haga una cuenta, porque yo lo que tendría que hacer es a la fila 2, a la fila 2 tendría que restarle la fila 1, ¿sí? Multiplicada por A 2,1 dividido a 1,1, ¿sí? Fíjense, si yo a la fila 1 la multiplico por A21 y la divido por A11, este sería menos A21 sobre A11 sería el alfa. Entonces fíjense que si yo a la fila 1, ¿sí?, la multiplico por este número, me queda A11 por A21 sobre A11 es A21. ¿Sí? Si lo sumamos a esto y este me queda 0. Entonces, esto, la matriz elemental va a ser 1, 0, 0. Entonces, a la fila 1, ¿sí?, a la fila 1, el alfa en nuestro caso va a ser este número que está acá. El A21 sobre el A11. Este es el 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Este A21, el menos A21 sobre A11 es nuestro alfa. Entonces, ¿esto qué va a hacer? A la fila 2 le voy a sumar alfa veces la fila 1. En este caso nuestro alfa es un número negativo. Entonces, fijémonos qué es lo que nos da. Si multiplico todo esto, la primera fila queda como está. A11, A12 y A13. Esa queda como está. Fíjense que ahora es el menos A21 sobre A11 por A11. ¿Sí? Es esto por esto, más 1 por A21, más A21. Bien, ahora si hago esto por esto, fíjense que me queda A21 sobre A11 por A12 más el A22. ¿Sí? Fíjense, lo escribo acá abajo para no volverlo a escribir acá. Ahora van a ver por qué, porque no nos sirve, para ahorrar cuenta. Esto, fíjense que esta fila por esta columna me queda menos A21, ¿sí?, sobre A11, ¿sí?, esto por el A12, ¿sí?, más el A22. Fíjense, más el A22. Así que fíjense que el A11 se simplifica con el A11. ¿Y qué me queda? Menos A21 más A21. Este número que me da 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo borramos para no volver a escribir. Lo borramos. Y eso que nos da 0. Acá, cuando hago esta fila por esta columna, me da este número de acá.
el A21, el A12 sobre el A1, eso me da un número. Llamémosle a ese, que es un nuevo A22. Y lo mismo va a pasar con este. Cuando haga esta fila por esta columna, fíjense que me va a quedar el A21 sobre el A11 negativo por el A13 más el A23. Listo, ¿y eso qué me da? Un A23 nuevo. Un A23. Un nuevo valor de A23. Como sobre esta fila no hice nada, esa fila me quedaría como está. ¿Sí? Acá yo podría escribir con la primera operación elemental A31, A32 y A33. A33. Bien, primera operación elemental, hice 0 este. Tomé de pivot este. Ahora, sigo tomando de pivot este, ¿sí? Y lo que hago es, quiero hacer 0 este. Entonces, ¿qué hago? A la fila 3 le tengo que restar la fila 1, perdón, la fila 1, ¿sí? Por A31 sobre el A11. Entonces, fíjense que cuando yo multiplico a esta fila por este número, me queda el A31 sobre A11 con el A11 se simplifica lo mismo que pasaba acá. ¿Sí? Bueno, y esto me siguen quedando como está. Entonces, la matriz elemental para esta operación sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, y acá menos A31 sobre A11. Esto me da 0 y esto me queda 1. Entonces, fíjense que el efecto está en la columna 1 y en la fila 3. Entonces, el efecto que va a ser, si esto era alfa, le estoy sumando a la fila 3 alfa veces la fila 1. Para no volver a escribir todo esto de vuelta, borro acá. Entonces, si hago esta cuenta, fíjense que cuando multiplico por la primera fila, esto que me queda, menos A31 sobre A11. ¿Sí? Fíjense, la primera fila, la voy a escribir y después la borramos para que vean. Entonces, ¿qué nos queda? Multiplicamos esta matriz, ojo que ahora estoy multiplicando esta matriz, supongamos que a esta la llamamos E1. Es una matriz del tipo 3 y es la primera operación elemental que hacemos. Esto es una matriz del tipo 3 y es la segunda operación elemental. El efecto de esta operación elemental es esta matriz la multiplicamos por esta. Entonces fíjense que es, esto acá nos va a quedar menos A31 sobre A11, que ese es nuestro alfa, por el A11. ¿Sí? Nos queda esto, nos queda, perdón, era fila, porque nos queda esto, bueno, esto por esto. Miren que acá metí la pata en alguna cuenta. Esto está bien, ¿no? Si yo multiplico esto por esto me queda, a ver, acá, esto por esto, fila por, está bien, es salame. Es esto, porque esta era esta fila con la que estoy trabajando. Acá ya estaba es menos A31 por A11,
¿sí? El A11 con el A1, el 0 con el 0 se va y nos queda más A31. ¿Sí? Bueno, y de la misma manera sumo acá y pasa lo mismo que teníamos en ¿cómo se llama? En esta segunda fila. Lo importante es, fíjense que acá está A11 y A11, se simplifica, y acá queda menos A31 más A31. Entonces, acá nos queda un 0, ¿sí? Que era lo que queríamos hacer. Entonces acá nos quedó un 0. Bien. Entonces acá nos quedó un 0. Acá nos habrá quedado, hacemos la cuenta, ya saben qué cuenta hay que hacer. Esta fila, acá nos habrá quedado un A32 nuevo. Y acá un A33 nuevo. ¿Sí? Porque aparecían cuentas de este tipo. ¿Sí? Eso se hace la cuenta, para no hacer toda la cuenta. Bien, pero hasta ahora no es triangular. Ahora lo que tengo que hacer es lo mismo que hice con la fila 1, ¿sí? Hacerlo ahora con la fila 2. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, tomo de pivot el A22 y voy a tener una tercera matriz elemental de tipo 3. Esta es una tercera matriz elemental del tipo 3. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta matriz? A la fila 3, ¿sí? Le tengo que restar la fila 2, ¿sí? La fila 2 multiplicada por el A32 nuevo, ese que tengo ahí, sobre el A22. Fíjense que es lo mismo. Sobre el A2 nuevo. Entonces, ¿cómo escribo esta matriz elemental? Esa matriz elemental la vamos a escribir como 1, 0, 0, 0, 1, 0, y acá va a ser 0 menos el numerito este que teníamos acá, el A32 sobre el A22, ¿no? Esos valores, ahora estos valores son los valores que había calculado antes. Bueno, y 1. Si multiplicamos esta matriz, ¿sí? Por esto que nos va quedando, ¿qué va a pasar? Fíjense que acá tenemos, nos va a quedar, esto queda 0, y al multiplicar, al hacer la multiplicación, ¿qué nos va a quedar en este lugar? Y en ese lugar nos va a quedar menos, ¿sí? A 3, 2 sobre A22. Lo pongo acá abajo porque si no, ahí, por A22. Fíjense que lo que estoy multiplicando es por esto, ¿no? Más A32, ¿no? Eso de la multiplicación de matrices, para no hacernos líos. Entonces, fíjense, pasa siempre lo mismo donde quiero hacer 0. Este se simplifica con este y me queda menos el A32 más el A32. Este se transforma en 0. Lo mismo que hicimos para el primer caso. Entonces, ese se transformó en 0. ¿Y este en qué se va a ver transformado? En un nuevo A33. Entonces, operaciones elementales. Y obtuve una matriz triangular superior.
esa matriz va a ser la U. Entonces, fíjense que lo que hice fue, le apliqué a la matriz A una matriz del tipo 3, 1. Esto se lo apliqué a la matriz A. Después le apliqué una operación elemental 2. Y por último, una operación elemental 3. Me dio una matriz triangular superior. Bien. Entonces, esta relación es importante. Acá le apliqué 3 operaciones elementales, porque era una matriz de 3×3, ¿no? Entonces, fíjense si multiplico la inversa de la matriz 3. Multiplico de luego por la inversa de la matriz 2 y por la inversa de la matriz 1. Entonces, eso que nos queda. Ya. A es igual, dijimos, multiplicamos a U. Primero multiplico por la inversa de la matriz elemental 3. Entonces multiplico por la inversa de 3. Pongámosle así, la inversa de 3. Después, por la inversa de 2. Y después, por la inversa de la matriz 1. ¿No? Fue el orden. ¿Sí? ¿Por qué acá aparece primero 3? Porque es la última que está acá. Entonces multiplico por la inversa de esta a ambos lados. Multiplico por la inversa de esta a ambos lados y me queda esto. Fíjense que acá me quedó que A es el producto de estas 3 inversas por U. El producto de esas 3 inversas va a ser L. Entonces, si le aplico operaciones elementales, ¿no?, a la matriz A y obtengo la matriz triangular superior, el producto de estas 3 inversas es L. Yo no sé si recuerdan, fíjense, una cosa, no quiero borrar nada. Fíjense que si uno tiene 1, 0, 0, voy a escribir, fíjense la primera operación elemental, es multiplicar por este número, ¿sí? Menos, llamémosle a este número alfa, ¿sí? Habíamos colocado acá menos A2, 1 sobre A1, 1, ¿sí? Ese número es el alfa que nosotros decíamos. El efecto era sumarle a la fila 2 alfa veces la fila 1, que era lo que nos había pasado. El resto es 1, 0 y 0, 0, 1. Esa fue la matriz, la primera operación elemental. Llamémosle 1. No le pongo el 13. Ya sabemos que es la del tipo 3. Si no se acuerdan que es del tipo 3, del tipo 1, no, eso no interesa. Lo que se tienen que acordar, eso porque en la bibliografía suelen llamarla así. La matriz de la segunda matriz, las estoy poniendo acá todas amontonadas, pero después quiero hacer una cuenta. Esta va a ser 1, 0, 0, llamémosle beta, ¿no? La segunda matriz, esto es 0, 1, 0, y acá tenemos un beta. Y esto es 0, 1. Esto era, acuérdense, esto es un beta, si no se ve. Esta es la segunda operación elemental. Quiere decir, acá lo que hicimos fue, a la fila 2 le sumamos alfa veces la fila 1, que nuestro alfa tiene
este coeficiente, ¿no? Menos A21 sobre... El beta es el menos A31 sobre A11. Y después hicimos una tercera operación elemental. Una tercera operación elemental, ¿sí? La operación 0, 1, 0. Y acá es 0, gamma, 0. Bien. ¿Sí? Y esta es la tercera operación elemental. ¿Qué hicimos? A la fila 3 le sumamos gamma veces la fila 2. ¿Sí? Bien. Ahora, yo acá en vez de poner alfa, beta y gamma, podría haber colocado estos coeficientes que yo calculé. Así que para una matriz eso va a ser un número, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la inversa del... Esto lo borro para tener más lugar, total no lo necesitamos. Y esto ya saben que el producto este son las matrices L, para tener todo este espacio. ¿Cuál es la inversa de una matriz elemental de este tipo? Si yo lo que hago, le sumo alfa veces, supónganse, piensen en esto, ¿no? Para pensarlo rápido. Si yo le estoy sumando alfa veces la fila, a la fila 2 le sumo alfa veces la fila 1, la inversa de esa operación, ¿qué sería? Restarle alfa veces, si yo le sumo alfa veces la fila 1 y quiero volver a la matriz anterior, lo que haría, le resto alfa veces. Entonces, la inversa de cada una de estas es la misma matriz con signo negativo los coeficientes. Quiere decir que la inversa, entonces, fíjense, la inversa de la matriz 3, vamos a escribirlo acá, es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos gamma, 0. La inversa de la matriz 2, esto es 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos beta, 0, 1. Y la inversa de la matriz 1, que va a ser 1, 0, 0, menos gamma, 1, 0, 0, 0, 1. Bien. Si hacemos, fíjense que si hacemos el producto de estas dos matrices nos da fila, la primera matriz, esta nos va a dar 1 por esto nos queda tal cual. 1, 0, 0. La fila esta por esta columna nos queda 0. La fila esta por esta columna nos queda 1. Y la fila esta por esta, acá puse un 0. Miren que puse un 0 ahí que no va. Acá va 1. Entonces, ¿qué quedó? Y la fila esta por esta columna da 0. La fila esta nos queda menos beta. Menos beta, 0, 0, 0, 0, menos gamma. Esperen que lo voy a hacer más grande por no querer usar mucho espacio. Esto nos va a quedar
así. 1, 0, 0, 0, 1, 0, y esta es fila menos beta, 0, 0, 0, 0, menos gamma, y esta nos queda 0, 0, 1. Ahora, esta matriz, el resultado de estas dos, multiplico 1, 0, 0, menos alfa, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, esto, fíjense que esto nos queda, esto por esto, nos queda un 0. Fila por columna, 0, 0, 0. Perdón, acá me quedó un 0, un 1. Un 1. Este por este me queda 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esto por esto me queda, esta fila por esta columna, me queda menos alfa, 0, 0. Y después nos queda, esto nos queda 0, 1, 0. Esto nos queda 0. Esto nos queda este por este 0. Este por este 0, 0. Bien, ahora nos queda esta, nos queda 0, 0, menos beta. Esta nos queda 0, 0, menos gamma. Y la otra 0, 0, 1. Fíjense que esta es L, es la matriz triangular. Fíjense que el producto de estas tres inversas es lo que decíamos, es una matriz L. Fíjense que nos queda una matriz L de ese tipo Dulty, no me acuerdo bien cómo se pronuncia. ¿Sí? Unos en la diagonal, y fíjense que son la inversa de estos coeficientes que teníamos acá, ¿no? Quiere decir que con este procedimiento de operaciones elementales obtenemos la matriz U. Y el producto de esas tres inversas, en el orden correcto, nos da la matriz L. Y fíjense que nosotros acá teníamos las tres operaciones elementales, ¿no? Las inversas de cada una de estas operaciones elementales. Fíjense que esta sumaba a la fila 2 alfa veces la fila 1, la inversa es esta. Esta es a la fila 3, le sumábamos beta veces la fila 1, pero acá la restamos, que es la inversa. Y acá a la fila 3 le sumábamos gamma veces la fila 1. Sus inversas nos dan la fila. Es decir que con este procedimiento nosotros lo que obtuvimos es la factorización de esta matriz en el producto de una matriz L triangular inferior por una matriz U triangular superior. Entonces, si volvemos a la filmina, ¿sí? Lo que tenemos acá es, dice, podemos observar que las matrices tienen factorización LU y encontramos cómo la podemos determinar. Y supongamos que podemos aplicar eliminación gaussiana sin intercambiar filas. ¿Sí? Acá está, las cuentas que hicimos recién están para que las tengan, pero quería explicarle de dónde venían, ¿sí? Que eran las matrices elementales del tipo 1, 2 y 3, ¿sí? Fíjense que acá tienen una matriz elemental del tipo 2, que lo que hacía a la fila 2 le suma alfa veces la fila 1. Y acá tienen en forma más clara, ¿no? Pero la cuenta había que hacerla para ver de dónde venía. Bien, acá lo que hice, fíjense que yo apliqué una operación elemental de tipo 2
que llamamos una matriz 1 y una matriz 2. Lo que hice acá fue, fíjense que esto sería dos operaciones en una sola, ¿sí? Este sería el alfa y este sería el beta. Entonces, esto lo que está haciendo es, a la fila 2 le suma menos A21 sobre A11 veces la fila 1. Y este A31 sobre A11 se lo está sumando también la fila 1 multiplicada por este coeficiente. Está hecho todo en una sola operación. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, le aplicamos con la fila 1 y obtenemos los dos ceros que teníamos cuando aplicamos una vez y otra vez. Y esto se raya porque ven, estos son lo que yo les llamo el A22 nuevo, es esta cuenta, ¿no? El A22 menos el A21 sobre A1 por el A12. ¿Sí? Fíjense que en este término que está acá, el A11 se simplifica y me queda A21 menos A21. En la tercera fila pasa lo mismo, ¿no? Los A11 se simplifican, queda el A31 menos el A31. Por eso aparecen estos ceros. Y estos valores rayan porque estos números no son cero. Entonces los llamamos A22 raya y así a los otros. Bien, pero fíjense que esas dos primeras operaciones elementales las pueden hacer en una sola matriz, ¿sí? Bien, esto es lo que les decía, que el orden de operaciones, si yo tuviera que resolver un sistema, ¿sí? Tuviera que resolver un sistema, el orden de n por n, el orden de operaciones, si no tuviera triangularizadas las matrices, sería del orden de n cubo sobre 3. En cambio, si tengo un sistema triangular, es del orden de n cuadrado. Como acá voy a aplicar dos matrices, L y U va a ser de 2n cuadrado. Pero uno se podría cuestionar que para llegar a esas matrices triangulares hay que hacer un montón de operaciones, ¿sí? El tema es que después es mucho más simple resolver un sistema triangular, ¿sí? Bien, esta es la matriz triangular, es la operación elemental de tipo 2, a la que a la fila 3 le sumamos beta veces la fila 1. Bueno, nos quedaba, bueno, acá repito la última matriz, entonces a esta matriz le vamos a aplicar esto. Fíjense que esta era la matriz que tenía antes, y este beta tiene esta forma ahora, menos A32 nuevo, ¿sí? ¿Sí? Es el A32 nuevo, ¿sí? Sobre A22. Bueno, y es hacer la operación elemental sobre esta matriz, que era la que había obtenido de aplicar esto, ¿sí? Obtengo esta matriz, a esa matriz le aplico esta operación elemental y nos queda esto. Fíjense otra vez, el A22 con el A22 se simplifica y este número me da 0. Bueno, esto, fíjense que está, como está hecho en valores raya, es otro nuevo valor de A33. ¿Sí? Y ahí me quedó la matriz triangular superior. Bien. Importante, lo que decíamos, que la inversa de las matrices elementales de este tipo, fíjense que es la misma matriz y el coeficiente cambia de signo. Entonces, si hacemos el producto de esas tres matrices, lo que nos queda es la matriz L. Y fíjense que si hacemos el producto de estas tres matrices, nos queda una matriz triangular inferior y en las diagonales el 1. Todos 1, ¿no? Que es el primer tipo. Vieron que había una que uno podía plantearse de distintas formas, o que esta diagonal fuera igual a la diagonal de U, pero bueno, uno factoricen ustedes como quieran. Me parece esta la manera más simple. Bien, esto sería la teoría en la que está basado el método de factorización LU. Ahora lo que podemos ver es algún programa. Fíjense, bueno, yo acá lo que hice fue una matriz, tenemos esta matriz de nuestro sistema y el vector B. Bueno, fíjense que cuando uno va haciendo, fíjense que acá aparecen sumas, esto lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿eh?
porque fíjense que en el PowerPoint todos estos son sumas. En realidad lo que estamos haciendo con fíjense, son sumas que además después cambian, ¿no? Porque fíjense que en particular tenemos esta suma, pero esta suma después es un nuevo valor, que lo llamamos raya, y encima después aparece una raya, ¿no? A medida que uno aplica hasta encontrar la matriz triangular. Bien. Primero vamos a correr el programa. Fíjense que lo que tenemos acá es una matriz A, ¿sí? Esto es simplemente, fíjense que acá lo que ponemos es que el LJJ, que quiere decir que los elementos de la diagonal de la matriz L sean 1, ¿sí? Entonces ya estamos usando el primer tipo de factorización. Y acá, ¿qué estoy diciendo? Que la primer fila, ¿sí?, de la matriz U es la fila de la matriz A. Bien, ahora explicamos el problema. Si corremos, bueno, resuelve el sistema, pero ven, la matriz U tiene los unos en la diagonal, ¿sí?, y es una triangular inferior. Y la matriz U, que tenía la condición de que, fíjense que la primer fila, ¿sí?, la primer fila de U, yo le había puesto la condición acá, que la primer fila de U es la primer fila de la matriz A. Bueno, haciendo esas operaciones elementales, uno llega a qué forma tienen A y U. Bueno, después uno resuelve el sistema. Yo acá lo resolví de la forma total como el MATLAB calcula. Fíjense que una vez que tienen L y tienen L y tienen U, el I, que bueno, ahí nosotros en el PowerPoint lo habíamos llamado Z, el L por I es B. Una vez que uno encuentra el I, uno sabe que el U por X es igual al I, entonces el X, que era el que yo quería encontrar, ¿sí?, el X, que era el que yo quería encontrar, es la inversa de U. Bueno, por eso acá le puse la inversa. En general, vieron cuando veíamos cómo resolvíamos un sistema triangular, en algún caso, veamos acá, ven, si yo tengo esto, ya sé que este es el valor, supongamos, Z, y yo sé que Z, 16Z sería igual al valor que tiene el vector B. Entonces de ahí despejo Z. Una vez que tengo Z, puedo tener I, y una vez que tengo Z y tengo I, el X lo resuelvo rápido. Como estoy usando MATLAB, digo, bueno, invierto esas matrices y tengo resuelto el sistema. Bien. Entonces, veamos lo siguiente, cómo funciona este programa. Este programa después se los paso, pero traten de hacerlo ustedes. Fíjense, bueno, acá, fíjense cómo acá se lo señalé. Acá les dividí porque si no se queda muy largo. Lo pueden hacer de otra manera. Hay un algoritmo que en definitiva es muy parecido a este. En el Burden también hay un algoritmo. Está el algoritmo, pero no está el código, ¿no? Está digamos, cómo se haría un algoritmo para casi todos los libros tienen alguno. Fíjense que acá va I, va desde 2, ¿sí? Porque allá los valores de I, 1 ya los tienen. Ahí va desde 2 hasta M. M es la dimensión de la matriz. Fíjense que acá pongo size. Este comando, size de A, vieron que el size le dice, fíjense, vamos a mostrar este comando que es escrito de esta manera. CLC, control B. Fíjense, el size, escrito así, ven que entre corchetes M y N, si hubiera sido rectangular, nos hubiera dado distinto, pero ya les dice cuánto vale M y cuánto vale N. Entonces,
le sirve para tener la dimensión de n, y entonces, de A, y entonces ya saben cuánto vale el m este. Y estos valores de m dependen de las dimensiones de la matriz. Entonces, uno los calcula de esta manera. Bueno, esto ya saben cuál es. La u, los ceros, ¿sí? Escrito con una sola m, va a ser matrices cuadradas de m por m, igual L y u. Bueno, y acá esto ya habíamos dicho. Entonces, I empieza desde 2 hasta m. Fíjense, ¿sí? Si uno achica esto, fíjense que... Perdón. Achica esto va I desde 2 hasta m, ¿no? Bien. Después tienen otro for para los j. Fíjense que el for de j empieza acá. Y yo acá les puse donde termina. Dentro de ese loop, fíjense que tenemos un loop para i y anidado el loop para j. Y dentro de eso va a haber otros dos loops que van a ser van a ir haciendo las operaciones que estábamos realizando nosotros. Bueno, acá es, ojo, fíjense que acá el k va desde 1 hasta i menos 1. ¿Sí? Eso fíjense que las sumas siempre van hasta i menos 1. ¿Sí? Y fíjense, si k es igual a 1, uno pone la suma en 0. Analicemos este primer loop, este que está acá, en que se los marco donde empieza el k y donde termina el k. Entonces, fíjense, si s es igual a 1, si k es igual a 1, la suma esta es 0, ¿sí? Y ahí terminó, y calcula el primer valor de L. ¿Sí? No va a pasar por este loop chiquitito que hay acá. ¿Sí? Si k es igual a 1, es 1 es 0, entonces, ven, lo que está calculando esos coeficientes que teníamos, que eran restas de cosas. Va a ser el A y K menos el S1, que en el primer caso va a ser 0, dividido el U11. El U11, fíjense que el U11 es el primer coeficiente, ¿sí?, de la matriz A. ¿Se acuerdan que dividíamos por el A11? Bueno, acá, como yo le pongo la condición de que la primer fila de la matriz U sea igual a la fila de la matriz A, el A11 es el U11. Entonces ya tengo en la memoria el valor del U. Uno podría haber usado el A11 y redefinir, pero con eso uno se ahorra cuentas. Después, bueno, y corre sobre todos los valores de K. Entonces, fíjense, va a calcular con igual 2, ¿sí? Porque fíjense que cuando el valor 1,1 ya sabe que va a valer 1, ¿sí? Porque ya lo dijimos, los de la diagonal valen 1, así que el 1,1 ya sabe cuánto vale. Así que por eso empieza con el 2. Fíjense que el 2, cuando i vale 2 y k vale 1, el valor de L va a ser el 2, nos va a dar el A21, ¿sí? Perdón, nos da el A, sí, está bien, 2,1, esta suma que valía 0, porque el K valía 1, sobre el A11, ¿sí? Que en realidad es el U11, ¿sí? Porque habíamos definido lo que habíamos dicho en la fila. Cuando vale 3, saltea esto y calcula una suma. Es esas sumas que íbamos calculando nosotros, ¿sí? Y fíjense que P va desde 1 hasta K menos 1. Bueno, entonces fíjense que el I y el K están fijos, están sumando sobre P. Bueno, entonces lo que vamos calculando son esas sumas que íbamos calculando al hacer operaciones elementales. Bien. Y ahora acá, una vez que calculó esto, fíjense que acá todo esto es para calcular los L. Y todo eso los hizo con los U que conoce, que son los U que conoce son la primer fila de la matriz, son los U que conocen. Los U que conocen es el U11,
el U12 y el U13. ¿Sí? Todos esos valores los conoce, que son los que va a ir utilizando en este primer loop. ¿Sí? El U11 vale 1, el U12 vale 2 y el U13 vale 5, que es esto que decimos acá. Bien, y son los que va a usar acá. Los nuevos valores de U los va a ir calculando con esta nueva suma. Y fíjense que acá les queda el producto de los L por los U, que son esos productos. Fíjense que el L anterior, fíjense que el L anterior que calculó, ¿qué forma tiene? Fíjense que está dividido por el U sub KK, que son esos con los que nosotros vamos dividiendo, ¿se acuerdan? El A11 y todos esos. Bueno, entonces el U va a ser eso menos la suma. Y va calculando los nuevos valores de U, que son esos valores raya que figuran. Yo les diría que esto lo lean con cuidado, ¿sí? Porque no es difícil, pero es engorroso. Y lo lean con cuidado, y si ustedes pueden, sería bueno que ustedes puedan plantearse un algoritmo distinto, pero en general van a ver que más o menos todos rumbean por este lado. Lo que les decía, en el Burden hay un algoritmo, ¿sí? Que no está ni en MATLAB ni nada, es un programa, un algoritmo genérico que uno lo puede llevar al sistema de compilación que uno quiere. Bueno, esto es LU. Es más largo explicarlo que lo que realmente es. Así que bueno, si tienen alguna duda, y lo que les diría es que intenten hacer el algoritmo. Hoy después lo subimos, este programa, para que lo tengan y se puedan guiar. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que en ese algoritmo, fíjense que no aparecen los A sub i j. Aparecen directamente ya los L y los U, porque los que yo les decía, fíjense, los de la diagonal, ya sabemos que los L valen 1, así que esos valores ya los tenemos. El L11, el L22 y el L33 ya son datos. Y los valores de U que son datos, ¿cuáles son? La primera fila de la matriz. Entonces ya tenemos, en vez de llamarla A11, le decimos L11. Perdón, U11. En vez de llamarlo A12, lo que tenemos es el U12, que son los mismos, ¿sí? Y así sucesivamente. Uno lo que tiene que plantearse es la manera en que puede hacer un algoritmo, porque en definitiva lo que está reflejando el algoritmo son las operaciones elementales que habíamos hecho recién, ¿sí? Bueno, si tienen alguna duda, ¿sí? Pueden hacerla, y si no, bueno, consulten. Acuérdense, yo me refería a las operaciones, yo supuse que en matemáticas C tienen que haber visto operaciones elementales o las matrices esas de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Pero hay que verlas porque uno se las pudo haber olvidado si no las usa más. Pero todas las operaciones elementales, pivoteando sobre algún valor distinto de 0, sí, uno puede hacer. Una cosa, si el valor de la matriz, el A11, es igual a 0, uno habría que ponerle una condición al algoritmo para que el algoritmo pare. Y no se puede hacer la matriz triangular superior e inferior. Si la hicieran, fíjense lo que pasa, ya que está. ¿Dónde está el programa? Fíjense qué pasa si yo acá le pusiera un 0. Uno se da cuenta que hay algo que funciona mal. Fíjense que aparecen divisiones por 0. Por eso no se puede hacer. Porque justamente el 1 es 0 y está siempre dividiendo. Entonces, en este caso, lo que nos está diciendo que este valor es 0 y las divisiones por 0, uno no las podría hacer. ¿Sí? No me acuerdo qué número tenía. Listo. Bueno, listo. Si tienen alguna consulta, ¿sí? El programa después lo subimos.
Hola, una pregunta. Sí, ¿Consultas del integrador se pueden hacer? ¿O eso después por mail o otra cosa? a ver, no sé qué habíamos arreglado con Matías. Bueno, Lo que quiera, ¿no? Sí. bueno. Porque no, yo tengo un problema con el último ejercicio del integrador, más que nada conceptual, a ver si lo Matías, puedo hacer. salgo 2 segundos. Mi pregunta es, Matías, viste que el archivo ese de audio nos da las tensiones de entrada y nos dan el paso. Bueno, yo después que nos piden calcular las tensiones de salida, yo lo puedo pensar como armar un sistema de ecuaciones diferenciales donde mis tensiones de salida van a ser iguales a las tensiones en mi resistencia, porque están en paralelo. Y claro, esa derivada, la derivada de un vector, ¿es la diferencia entre cada componente del vector? Ah, bueno. No, porque, y eso es lo que le metes a la función. Sí, la ecuación diferencial esa. No, claro, por eso. Claro, claro. Pero te pregunto, ¿cómo es? Quizás sea más largo y dé más vueltas, pero yo lo hice pensando, nosotros teníamos un ejercicio en la práctica que era parecido, que era encontrar tensiones en el capacitor, y yo ahora, bueno, dije, armo todo para poder encontrar las tensiones en la resistencia. Yo llegué a un valor eh, de tensiones en la resistencia y dije, bueno, a medida que va variando la tensión en esa resistencia, va variando también mi tensión de salida. ¿Eso está bien? ¿O lo ideal es hacerlo como dijiste recién? Sería, claro. Lo que sí, el único problema que tengo es que me reproduce un sonido, pero si yo lo dejo tal la tensión de salida como me la resuelve el ejercicio, la amplitud es muy chica, entonces no, casi que no hace sonido. Si yo esa tensión de salida la multiplico por un valor grande, se me escucha, pero tal como sale en el programa mío no se escucha nada. ¿Eso por qué puede ser? Claro, no, de salida, de salida. Bueno, porque lo había hecho de dos maneras. De una se me escuchaba bien y en esta no. Entonces me fijé las amplitudes en el primero y daban en el orden de no me acuerdo cuánto. Y dije, bueno, para llegar a eso lo tengo que multiplicar por tal valor. Y ahí sí se me escuchaba, pero bueno. De última,
Buenísimo. Entonces voy a tratar de, entonces derivo, voy a hacer eso, de derivar el vector ese de entrada de la manera que lo hacíamos antes. Claro, no, yo primero había digo, bueno, tengo tantos datos, primero digo, hago un mínimos cuadrado, pero no, era un quilombo, era imposible. Y, pero la función que me conseguía era una recta prácticamente, porque, claro, entonces yo cuando trataba, claro, no sabía con qué ajustarlo, porque cuadrática obviamente no, cúbica tampoco, después digo, a ver, con la exponencial tampoco sirve, con un spline, pero es una opción entonces también, es una opción entonces también. Sí, nada, yo no encontré nada, yo directamente, o sea, busqué ¿Y qué pasa si yo al vector, por qué no sirve el comando diff del MATLAB o del Octave para derivar el vector? Porque esa no es la derivada que buscamos. Y eso no nos sirve. Ya la segunda no. Claro. No, bueno, entonces sí voy a hacer eso. Lo voy a derivar como vos decís, como habíamos visto. Gracias, Matías. Matías, yo tuve problemas para abrir el archivo de audio porque cuando lo abro me aparece un access en blanco. No, pasa que estoy desde el celular, no tengo la computadora. O sea, yo aprieto el archivo de audio, sí, y me aparece la pantalla de Access. Me dice si quiero crear un archivo nuevo. Ah, ok. Lo tengo que llamar directamente desde el programa. Sí. De mi carpeta. Sí. Ok. Ah, ah, ok. Pensé que había que abrirlo, no sé. Bueno, muchas gracias. Ok. Sí.
Ok, buenísimo, gracias.